Somos Eje Central y hoy te traemos movimientos indígenas, su evolución, importancia y participación en la política del Ecuador. El día de hoy tenemos a José Atupaña Guandoleo, comunicador social, educador, enfocado en la información originada desde las noticias de pueblos y nacionalidades originarias. Fundador del movimiento de organizaciones indígenas de Quito y de planteles educativos culturales bilingües, quichua-español. Además, es articulista en la página Rixinacuy. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a una edición más de Eje Central. Mi nombre es Alex Cordero y el día de hoy abordaremos la temática sobre movimientos sociales indígenas en el Ecuador y su papel en la coyuntura actual del país. Para ello, tenemos como invitado a José Atupaña, quien es comunicador social, educador y fundador de la comunidad indígena de Quito. Bienvenido. Gracias por esta gentileza de invitarme. Qué gusto poder compartir en su espacio. Para iniciar, ¿podría mencionar cuáles son las necesidades a las que responde la creación de los movimientos sociales en el Ecuador? En primer lugar, históricamente hay todo un legado, digamos, de los pueblos que requieren satisfacer sus necesidades elementales. En este sentido, en cuanto al tema de derechos, prácticamente ha sido uno de los puntos que ha podido mover. Es decir, el derecho a la supervivencia, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el respeto mismo a lo que la Constitución, por supuesto, solo nos permite, y particularmente, y en esta línea, pues, tener esta posibilidad, digamos, de participar, no solamente como un elemento decorativo, sino con todo lo que implica este bagaje histórico, cultural, de esta posibilidad de hacer un país profundo, con una diversidad de culturas, con una diversidad de pueblos, y por supuesto en esta gama de necesidades y lo que a través de las luchas, por supuesto, se ha conseguido, como es el Estado plurinacional, en la perspectiva también de forjar una sociedad intercultural. Como nos menciona, es una construcción histórica política. ¿El movimiento indígena, cuál es el papel que juega en el campo político y social del Ecuador? Bueno, estamos ya prácticamente 2 siglos de haber constituido como república en el Ecuador, y habría que preguntarnos en ese lapso cuántos de los representantes, digamos, de esta gama de pueblos existentes de nuestro país han estado en los espacios de dirección, en los espacios de decisión, en los espacios donde se forjan las políticas, donde se hace el seguimiento de los grandes intereses de la nación. Y esto vamos a encontrar que lamentablemente no ha ocurrido. Quizá ha habido más bien como respuesta cuando se pide este derecho a participar, este derecho también a ocupar los diferentes espacios de decisión. Más bien han sido en unos casos criminalizados, en otros casos generados otro tipo de justificaciones, pero en el fondo lo que han buscado es invisibilizar esta realidad, no permitir, digamos, la posibilidad de dar continuidad histórica, dando esta nueva configuración de los pueblos como tal, y podemos entonces encontrar todo un listado, obviamente, de nombres, de próceres, entre comillas, pero que
en definitiva, lo que han hecho es defender sus intereses. José, me mencionas que ha sido un proceso de lucha que han manejado. Entonces, ¿cuáles han sido las transformaciones que han tenido que hacer como movimientos sociales indígenas a lo largo de los años? Bueno, para no ir muy lejos, pudiéramos centrarnos en los años 90, 1990, precisamente donde los pueblos y las nacionalidades logran visibilizar lo que es este país actualmente llamado el Ecuador. Porque hasta allí lo único que se conocía era que había un tipo de sociedad, había una lengua, había una cultura, había una digamos, ruta que debía seguir como país, pero que allí no existían, digamos, estas otras realidades. Hay que entonces entender que el Ecuador está conformado por varios pueblos, por varias nacionalidades, hay varias lenguas, hay varias culturas, hay varios ecosistemas, hay varias realidades culturales, por supuesto. Así también hay diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de solucionar un problema, diferentes formas de organizar la economía, diferentes formas de hacer este tejido social, político, en fin. Entonces, esto es lo que se ha logrado visibilizar, al menos en el año 1990, por supuesto, gracias a esta movilización o lo que históricamente ya ha quedado impregnado como el primer levantamiento indígena en el Ecuador. Entonces, a raíz de ahí, resulta que hay territorios que no están distribuidos adecuadamente, o si no, hay territorios que en definitiva, cuyos pueblos son perseguidos, ya sea como invasores, ya sea por cualquiera de otros elementos. Desde allí, entonces, sabemos que el tema de la tierra es un problema que está allí porque no está distribuido adecuadamente, se concentra en poquísimas manos cuando en definitiva lo único que hacen es producir, más no, digamos, producir para el beneficio de estos pocos, más no de un interés de un país siquiera. Allí se visibiliza también la necesidad de que el sistema educativo había que reformularlos, porque la historia, porque lo que nos han contado, porque los héroes, porque los hechos, había que también darles la otra versión. Allí también se visibiliza de que esta necesidad de la representatividad, como hice mención hace instantes, es importante dar este otro giro, porque las democracias tienen que también tener esta otra particularidad. Hoy en día, inclusive en la parte constitucional, vemos que hay diferentes tipos de democracias y en una de ellas, por supuesto, es la democracia comunitaria. Y son procesos que se ha ido forjando, se ha ido demostrando, se ha ido visibilizando. Y así pudiéramos irlos quizá enumerando varios otros temas que en su momento fueron planteados. Algunas de ellas han sido de alguna manera concretados en el transcurso de los siguientes años, pero hay muchísimos en cambio que siguen pendientes. Y es un tema, por supuesto, de lucha, es un tema de diálogo, es un tema que no necesariamente pasan por digamos, por la responsabilidad desde los pueblos indígenas solamente, sino de la sociedad en su conjunto, porque hablar de los pueblos indígenas no es que circunscribe única y exclusivamente para los pueblos indígenas, porque el planteamiento es que obviamente se plantea situaciones, temas, intereses
sueños, ¿no es cierto?, de proyección de lo que debería ser este país, no solamente pensar en los pueblos indígenas, sino en definitiva en todos quienes conformamos actualmente el Ecuador. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el movimiento indígena del Ecuador? Tomando en cuenta que Leonidas Issa se incorporó como presidente de la CONAIE y el reciente ingreso de Guillermo Lasso como presidente de la República. Uno, la incorporación o la visibilización o el inicio del mandato de la CONAIE. Pero en su pregunta está cuáles son los objetivos que plantean como pueblos y nacionalidades. Por supuesto, uno de los objetivos principales es que el Estado ecuatoriano, el Estado que durante muchos años ha sido llevado, ha sido impulsado, administrado bajo una mirada uninacional, una mirada única, digamos, tenga la posibilidad de que haya esta visión mucho más amplia desde la realidad de los pueblos. Entonces, esto solo es factible decir que hay varias naciones, ¿no es cierto? Ahí están los shuaras, están los achuar, están los quichuas, están el pueblo afroecuatoriano, están los montubios, está el pueblo mestizo, están, en definitiva, toda esta gama. Cada uno, por supuesto, abrazados en un territorio, ¿no es cierto?, que actualmente hacemos Ecuador, con este carácter que no es factible, digamos, dividirlos, porque este es otro tema. Cuando se habla de plurinacionalidad, han dicho, bueno, entonces nos quieren hacer como una especie de Yugoslavia, quieren dividir, quieren generar conflictos internos, en fin. Esto simplemente no tiene cabida, sino cuando se busca el nivel de participación como entes políticos, históricos, en las decisiones de las nacionalidades. Si se trata de economía, entonces debería pensarse en qué medida aportan, en qué medida benefician, en qué medida potencian esas nacionalidades que están en esos territorios. Y no solamente se piense, digamos, bueno, hay que exportar o hay que explotar, sería el término, los recursos naturales que están en esos territorios, pero simplemente pensando en el factor dinero, sino también qué pasa con esos pueblos y qué pasa con las generaciones que se vienen atrás. Implica buscar el Estado plurinacional también los niveles de decisión en las diferentes instancias del Estado. Si se habla de salud, que no sea, bueno, pues esperemos a los enfermos para que vayan a los hospitales y en definitiva allí curarlos, sino también cuál es el tema o cómo entienden, cómo conceptúan, cuáles son los sistemas de tratamiento en temas de salud en los territorios y desde la visión de esos pueblos. A partir de que el Estado es pluricultural y multiétnico, ¿qué relaciones se espera entre ambos presidentes? Lo importante es que en este nivel, ¿no es cierto?, de participación de autoridades, de gobiernos, haya necesariamente un diálogo que si se hace en ese marco de respeto, cuidando los niveles de autoridad, en fin, coadyuvará obviamente a que los niveles de convivencia, los niveles de dejar un mejor futuro para las futuras generaciones, ¿no es cierto?, sea de una manera mucho más prometedora. Así también los temas o las decisiones que se tome efectivamente sean vistas en ese marco, a fin de que no con el afán, digamos, tal vez de defender o de devolver los favores a los sectores o los grupos
que a lo mejor apoyaron en un determinado momento de su campaña, bueno, pues se les entregue tales dignidades, tales cargos, tales decisiones, tales proyectos, en fin, sino en definitiva sea una posibilidad de tejer en función de los grandes intereses. Pensemos cuántos, en definitiva, están hoy en día con todo lo que hemos vivido como país, y no solamente nuestro país, el mundo en definitiva, pero para centrarnos en el caso ecuatoriano, ¿cuántos están, digamos, con un trabajo fijo, con un trabajo, digamos, que garantice el pan del día para sus hogares? Con seguridad vamos a encontrar unas cifras que nos alarman. ¿Cuántos están en definitiva accediendo a los niveles o digamos a este derecho a la educación? ¿Cuántos jóvenes en definitiva tienen esta posibilidad de formarse, de profesionalizarse en las líneas o en las carreras que ellos desean? Y bueno, hasta aquí, claro, se puede decir, ya no van a dar los famosos exámenes de admisión y ahora elija en definitiva la carrera que quiere. Capaz que en el discurso nos parece sumamente interesante, pero en definitiva, ¿dónde están las universidades que van a dar cabida a todos ellos? Y toda esta población de estudiantes, hablo por ejemplo del área rural, hablo de los pueblos indígenas, ¿cómo están servidas? ¿Cómo están atendidas? ¿Cómo están en infraestructura? ¿Cómo están en materiales? ¿Cómo están en la dotación de maestros? ¿Cómo están siendo abordados sus contenidos, entre otros? Entonces, con todo esto, ¿en qué medida podemos dar las mismas posibilidades para que pudieran acceder? O sea, hay varios temas que irlos abordando. Y así pudiéramos en cada aspecto, bueno, hablemos del tema de los precios, hablemos de qué estamos produciendo como país. Ahora se habla de la deuda, en fin. Bueno, pues veamos mecanismos, dónde es lo que pueden en definitiva potenciar para que puedan ir saldando esas deudas y que requerimos el presupuesto del Estado para dirigir a otros sectores, en fin. Creo que son elementos macros. Y eso hablando a nivel solamente, digamos, de un sector en el país, pero también desde los pueblos indígenas, también hay este interés de entrar en diálogo con otros pueblos, con otros países, con otras naciones. Entonces, hacerlos con esta particularidad, creo que el país puede salir ganando más que generar digamos, un nivel de confrontación. Pero si esto no hay, al contrario, sale una campaña o una contracampaña de que son los violentos, de que van a empezar a volver otra vez con el octubre o de que van a incendiar Quito, en definitiva, son estigmas, digamos, ¿no es cierto? Son justificaciones que han sido construidas para no empezar a discutir estos otros grandes temas. Creo que culmino con esto, indicando que hay un gobierno que hizo su oferta, digamos, planteando de que hay un porvenir que está por llegar. Aspiramos que efectivamente eso ocurra. Hay un presidente de la CONAIE, un joven, por supuesto, con todo este potencial, con su formación, con su experiencia, con su liderazgo, del que entiendo no se les puede cuentear, como suelen decir morochamente, sino que hay temas de los que sabe perfectamente de lo que se está hablando. Entonces, hay una posibilidad de que si se trata de diálogo o si se trata de avanzar en definitiva en el país de manera integral, es posible hacerlos. Obviamente en este marco transparente, en este marco de pensar un mejor país que cobije a todos en absoluto. Partiendo de la importancia del diálogo, ¿qué relevancia tiene el hacer y formar alianzas con otros movimientos sociales? Desde las experiencias familiares, individuales, sabemos que no es factible poder vivir solos. Por más que se piense que uno es autosuficiente, pero va a necesitar de un sastre, pero va a necesitar de alguien que cultive la tierra, va a necesitar de alguien que haga zapato, en fin, eso pensando en una persona. Mucho más todavía un conglomerado,
un colectivo, una sociedad, un pueblo, requiere, por supuesto, establecer este diálogo, esta convivencia, este apoyo mutuo, este nivel de reciprocidad, esta opción del peso que como país se tiene, ponerlos en hombro de todos. Y en ese sentido es importante que los pueblos indígenas al menos siempre tienen esta mano tendida, digamos, para poder dialogar con todos los sectores, por supuesto, pensando en los grandes intereses como país. ¿Qué pasa con el tema del empleo? ¿Qué pasa con el tema de salud? ¿Qué pasa con el tema de alimentación? ¿Qué pasa con el tema de los territorios? ¿Qué pasa con la tenencia de la tierra? ¿Qué pasa en el ámbito urbano? Algo que, por ejemplo, es muy poco visibilizado o muy poco tomado en cuenta, y cuando se trata de estos temas, por ejemplo, simplemente se les estigmatiza o simplemente se les justifica para reprimir en alguna medida, señalando que son los vendedores ambulantes y que afean la ciudad y que deberían buscar otro mecanismo, pero a la final, por eso mismo hay que generar políticas, por eso mismo hay que buscar este entramado, este tejido, estos mecanismos de irlos buscando nuevas alianzas, nuevos actores capaz de que de manera conjunta el peso sea menor, al contrario, se pueda buscar mecanismos de empujar, digamos, a esta sociedad hacia nuevos niveles de vida. Y por supuesto, un gobierno no esté tratando de uno en uno, sino hay esta posibilidad, digamos, de dialogar, de encaminar, de llevar adelante. Entonces, por supuesto, hagámoslo en este marco de diálogo, hagámoslo en el marco transparente y simplemente haciendo que la misma Constitución, las mismas normativas efectivamente lo facultan. Incluso sin mayores esfuerzos, por esa vía se pudiera caminar muchísimo más rápido que otros esfuerzos que en el pasado, para no dar justificación, digamos, han ido simplemente poniendo una serie de, no diría, o digamos, una serie de pretextos, entablando como especie de mesas de diálogo que han pasado años enteros y hasta eso se termina un gobierno y no se ha resuelto el problema real. Mencionaste que en el paro de octubre de 2019 existió una estigmatización hacia las comunidades indígenas. ¿Qué representó para el movimiento este acontecimiento? En primer lugar, hay que abordar desde diferentes perspectivas. Por un lado, ha habido toda una época, ha habido todo un periodo, digamos, de permanente desmovilización a través de diferentes mecanismos que el poder, por supuesto, en el momento que quiere neutralizar a un sector social o simplemente no resolver un tema, un problema, un conflicto, lo justifica. Entonces, hay que entender que durante una década, durante 2 décadas casi, ha estado el movimiento indígena prácticamente sufriendo varios conflictos o varios problemas, no generados desde ellos, sino desde factores externos. Sus dirigentes perseguidos, deslegitimados a través de campañas que, digamos, efectivamente diseñadas así. Por otro lado, con varias estrategias de ir, digamos, dividiendo al movimiento indígena, generando conflictos internos, también buscando cooptar, digamos, a sus cuadros. En fin, ha habido todo este entramado. Sin embargo, gracias a esta posibilidad, digamos, de ir trabajando, de ir buscando mecanismos de diálogo, volviendo nuevamente al origen, cada una de estas organizaciones tuvieron la posibilidad, digamos, de mostrar su fuerza.
Y esa fuerza hay que entenderlo que sí, efectivamente fue liderado por el movimiento indígena, sin embargo, también es resultado de un tejido diverso con otros sectores sociales. La juventud particularmente, por otro lado, están los otros sectores de maestros, de trabajadores, de la población urbana, particularmente de los barrios, en fin, ¿por qué es lo que sale ese nivel de respuesta? No es sino porque su economía, porque su nivel de vida, porque las medidas que al menos el gobierno anterior tomó, efectivamente golpearon duramente a esa situación. Entonces hay que entenderlos en ese marco. Y así también hay que mirarlos de que el sector, ¿no es cierto?, del poder que siempre está de turno, quiere poner su mirada hacia otro lado. Y para eso ha utilizado, o para eso tiene, diría yo, o tienen a sus medios masivos de comunicación, están sus canales, están sus periódicos, están sus cadenas radiales, están personas que han hecho su vida tal vez desempeñándose en esos niveles profesionales, entonces a través de ellos se han dedicado a deslegitimarlos. Si no es así, ¿cómo se puede explicar de que mientras en el centro de la capital de los ecuatorianos, como es Quito, justamente esos días, hubo detenciones, hubo heridos, hubo prácticamente un nivel de violencia al que tuvo que ser sometido el movimiento indígena? Sin embargo, en los otros canales televisivos o en otros medios masivos había cualquier tipo de programa, pero no se hacía ni siquiera referencia alguna de decir, vean, audiencia, les comunicamos, les compartimos con esta situación que está ocurriendo en tal Cali o en tal sector. No los hubo. Al contrario, luego cuando ya en las franjas noticiosas, lo único que han hecho es, bueno, hay un grupo de vándalos, hay un grupo de infiltrados, hay un grupo de, etcétera, que han hecho este tipo de violencia. Y ahí sí un despliegue de imágenes, de fotografías, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha ocurrido. Y para entenderlos también en mejores términos de esto, de por qué de su comportamiento, no hay que remitirnos solamente a ese momento, sino cuando se trata de territorios, cuando se trata de pueblos indígenas, cuando se trata de sectores populares, cuando se trata de los barrios, ¿cierto? ¿Qué es lo que muestran en definitiva en esos informativos comerciales? Quizá una mujer o un ciudadano o una ciudadana llorando, implorando hacia el cielo, poniendo sus manos, pidiendo ayuda, en fin, pero no dicen por qué, no dicen qué es lo que ha ocurrido digamos, en tiempos recientes o cuál ha sido su historial, no dicen cuáles son las razones de fondo. Entonces, son situaciones que nos dan ciertas pautas de cómo es que se esquivan estos grandes problemas tan solo con una campaña mediática de esta naturaleza. Entonces, hay que entenderlos que octubre no es sino una renovación de nuevos cuadros. En su momento habían figuras, digamos, que, bueno, ahora cuyos líderes ya están en sus edades, incluso muchos de ellos ya no están entre nosotros, han fallecido, en fin, pero en la actualidad hay nuevos cuadros, hay nuevos líderes, hay nueva gente, entonces también muestra aquello. Lo otro también es que hay esta necesidad de dialogar entre lo que significa la población rural y la población urbana, cómo los grandes temas del hambre, de la necesidad, del desempleo, entre otros, cómo les golpea tanto a los del campo como a los de la ciudad. Gracias, José, por asistir a este espacio. Les recordamos que este video se transmitirá por YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y les esperamos en una próxima edición.
Gracias por invitarnos.